¿Cómo sabes si algo es de Dios? ¿Cómo sabes si algo es de Dios? Recuerdo una situación que sucedió en la iglesia en España, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero había una señorita, una joven que empezó a asistir a la iglesia y antes de asistir a nuestra iglesia había asistido a una iglesia pentecostal. Y después de un tiempo, cuando ella estuvo asistiendo a la iglesia, su padre fue diagnosticado con cáncer en una fase terminal. Y entonces ella pidió que los líderes de la iglesia fueran a orar por su papá. Ya no había mucho que se podía hacer por él médicamente. Entonces mi padre fue a visitar a esta familia, pero el resto de la familia de ella no eran salvos, no eran cristianos. Y entonces en el momento que mi padre estaba allá, llegaron dos hombres de la iglesia pentecostal. Y cuando estaban ahí, los hombres de la iglesia pentecostal decidieron que iban a orar y pedir que Dios hiciera un milagro y sanara al padre de esta señorita. Y entonces, en el estilo típico de ellos, pues se pararon ahí en el centro de la recámara donde estaba el Señor acostado sobre la cama. Y empezaron a orar, los dos juntos, a viva voz, orando muy fuerte, pidiendo que Dios hiciera un milagro en la vida de este hombre. Y mientras ellos estaban orando, en ese momento, pues hubo una fluctuación en la corriente eléctrica o un problema con el foco de la recámara y el foco de la recámara empezó como que a parpadear de esa forma, así como que haciendo que la luz se fuera y viniera. Y en ese momento, uno de los que estaban ahí entendió que esa era una manifestación del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios estaba llegando a esa recámara, estaba tocando el cuerpo de ese hombre y estaba sanando a esa persona. Y él empezó a dar gracias a Dios, que el Espíritu iba a sanar a este hombre y estaba sanando a este hombre. El otro señor entendió que era una manifestación de un espíritu maligno, que estaba en el cuerpo de ese hombre y que debía de ser reprendido y debía de ser echado y expulsado de esa recámara. Y entonces empezó a reprender al demonio que estaba en ese lugar. Pues es un poco quizás graciosa la historia, pero la verdad fue una situación muy triste porque esa situación marcó mucho la familia de esa señorita y no querían luego saber nada de Dios ni de la palabra de Dios. Se le hacía que todo era un fraude. Y el propósito de narrar esa historia no es que nos burlemos de esos hombres pentecostales, pero esa situación resalta para nosotros un problema muy real. Y el problema real es distinguir cuándo es que está obrando el Espíritu de Dios, cuándo es que está hablando el Espíritu de Dios y cuándo no es el Espíritu de Dios, cuándo es un demonio o cuándo es una influencia de Satanás. Y ese es un problema que nosotros experimentamos el día de hoy. Lo experimentamos a diferentes niveles. Lo experimentamos cuando nos topamos con un grupo religioso o con alguien que viene hablando de la palabra de Dios o queriendo enseñarnos o darnos una instrucción religiosa. ¿Cómo sabemos si es el Espíritu de Dios que está hablando a través de esa persona o si es otro espíritu? En grupos y movimientos, a veces podemos ver personas caminando por la calle o podemos leer un artículo en internet o podemos ver un video en Facebook. ¿Cómo sabes si es de Dios? Es una pregunta muy importante. Y lo experimentamos no solamente a nivel de enseñanzas religiosas, lo experimentamos también a nivel personal. ¿Cómo sé si yo soy de Dios? ¿Cómo sé si yo pertenezco al Rey, como acabamos de cantar hace un momento? ¿Cómo sé si yo en mi persona soy hijo de Dios? Creo que a cada uno de nosotros nos importa esa pregunta. ¿Cómo puedo saber si yo soy de Dios? Y en el pasaje que nosotros estudiamos la última vez que estuvimos en Primera de Juan, que fue hace 4 domingos,
termina el pasaje en el capítulo 3. Ustedes pueden ver el último versículo. La última parte del versículo dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces Él ha puesto su Espíritu en sus hijos, pero otra vez eso no resuelve para nosotros el problema. ¿Cómo sé si yo soy de Dios? Dijimos la última vez que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo sé que esa voz que yo escucho en mi interior es la voz del Espíritu de Dios y no es un espíritu maligno que me quiere engañar? Porque obviamente Satanás quiere engañarnos. Y entonces lo que nosotros podemos encontrar es que muchas personas el día de hoy no saben identificar la presencia real del Espíritu de Dios. Muchas personas el día de hoy no saben identificar la presencia del Espíritu de Dios. No saben identificar la presencia del Espíritu de Dios en las personas religiosas que les hablan cosas religiosas. No saben distinguir, cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y muchas personas no saben distinguir la presencia real del Espíritu de Dios en su propia vida. ¿Soy de Dios o no soy de Dios? Y esta situación pasaba también en los días de Juan. Los días del apóstol Juan, cuando él escribe esta primera epístola. Nosotros sabemos que habían llegado los gnósticos a la iglesia. Habían traído enseñanzas nuevas, diferentes. Y habían seducido a algunas de las personas que habían asistido a la iglesia, que eran parte de la congregación. Y el apóstol Juan más adelante nos va a decir que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y entonces genera esa pregunta, ¿quién te habla la verdad? ¿Cómo puedes identificar la verdad? ¿Y cómo puedes saber que tú eres realmente de Dios o no eres de Dios? Y entonces estamos en este libro que nos quiere aclarar. ¿Se acuerdan que Juan quiere darnos seguridad de que somos realmente hijos de Dios? Y para saber si somos hijos de Dios nos ha presentado 3 exámenes. Y estamos ahora en ese examen que es el examen de la doctrina, de las creencias que nosotros tenemos. Y la instrucción que Juan da a sus lectores y que nos da a nosotros el día de hoy en los primeros 6 versículos del capítulo 4 es una exhortación para nuestras vidas. Y es simplemente esto: no aceptes ingenuamente a los espíritus. No aceptes ingenuamente a los espíritus, sino examina a cada espíritu. Examina cada espíritu para ver si es de Dios. No aceptes ingenuamente cualquier persona que venga diciéndote que te habla de Dios. Tienes que examinar la enseñanza que esa persona trae. Tienes que examinar para ver si realmente es de Dios. Noten ahí el versículo 1. Aquí vemos esta exhortación. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Esta expresión ahí en la gramática griega pudiera significar que el apóstol Juan les está diciendo a los creyentes: dejad de creer a todos los espíritus. Como que ellos estaban ahí aceptando cualquier enseñanza que llegara y les está diciendo: dejen de ser ingenuos. Ahora, estas personas son las personas que permanecieron en la iglesia después de que llegaron los gnósticos. Entonces, probablemente el apóstol Juan no les esté diciendo dejad de creer todos los espíritus, sino que la otra opción que nos da la gramática es que está dando una prohibición universal. Nunca aceptes a un espíritu así porque sí. Y lo que indica para nosotros es que hay un peligro, que cada uno de nosotros tiene que mantener la vigilancia, porque van a venir personas, van a venir espíritus en la forma de personas que te van a traer enseñanzas. Y lo que el apóstol Juan te está diciendo es: no los aceptes ingenuamente, sino probad, sino examinad estos espíritus para ver si son de Dios. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay personas que pueden aparentar ser cristianos, que pueden incluso hablar de la Biblia,
Pueden mencionar a Jesús o pueden hablar de Dios y no son de Dios. Son falsos profetas. Son falsos profetas. Entonces tenemos nosotros que examinar a estos espíritus para saber si son de Dios. Ese es el objetivo de nuestro examen. Cuando examinamos a estos espíritus, queremos saber si vienen de Dios o si no vienen de Dios. Y estos falsos profetas nos dice que han salido por el mundo. Y lo que nos da a entender entonces es que estos espíritus que salen a través del mundo y que nos quieren engañar, se presentan en la forma de personas. Esto no es como que de repente una voz te habla en tu cabeza, o que sientes que está soplando el aire y en el aire de repente empiezas a escuchar algo. No, ¿cómo se presentan estos espíritus de maldad para nosotros? Se presentan en la forma de personas que son falsos profetas que no nos traen la verdad. Y lo que nos dice el apóstol Juan es: examina cada espíritu. O sea, examina a cada persona que viene diciendo que te va a enseñar la palabra de Dios. Examínalo. No aceptes ingenuamente lo que te están diciendo. Ahora, ¿cómo podemos entonces identificar si un espíritu o si una persona viene de parte de Dios o si no es de Dios? Si es un falso profeta. Bueno, el apóstol Juan nos va a explicar esto. Y lo que nos va a decir es que tú puedes saber si alguien es de Dios examinando lo que confiesa. Examinando lo que confiesa o examinando lo que cree o lo que enseña. Mira lo que dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Que quieres saber dónde viene el Espíritu de Dios? ¿Quieres saber si esta enseñanza viene de Dios? Te voy a decir la manera de conocerlo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Tú puedes saber si alguien viene de Dios por lo que confiesa. Y lo que va a confesar una persona que viene de Dios es que esta persona va a enseñar, va a confesar que Jesús es el Cristo. Es interesante porque nosotros como que juntamos las dos palabras, el nombre y el título de Jesús, Jesucristo, los ligamos. Entonces es para nosotros como que un solo nombre o como si fuera el nombre y el apellido, pero realmente no es así. Cuando dice Jesús Cristo, nosotros sabemos que la palabra Cristo viene del griego, de la palabra ungido, el ungido. Y obviamente ungido, pues es un concepto que encontramos en el Antiguo Testamento, de una palabra hebrea, y la palabra ungido en el hebreo es la palabra Moshiach o Meshiach, que es de donde nosotros recibimos la palabra Mesías. Entonces lo que el apóstol Juan está diciendo es que una persona, un espíritu que viene de Dios, te va a decir que Jesús es el Mesías. Es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Es lo que Dios había esperado, o lo que Dios había prometido. Es lo que la nación de Israel había esperado. Y lo que nosotros sabemos es que la nación de Israel había recibido de Dios la ley. Y la nación de Israel, a pesar de todos sus mejores esfuerzos, no había podido cumplir la ley. Y había fracasado vez tras vez tras vez. Y por eso Dios había tenido que castigar a la nación de Israel. Y por eso Dios los tuvo que expulsar incluso de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de que se habían dedicado tanto a guardar la ley, no pudieron guardar la ley. Y eso llenaba a la nación de una necesidad, de un anhelo por alguien que viniera, que pudiera hacer que ellos guardaran la ley. Y eso lo encontramos en los profetas anunciados, que vendría el Moshiach, que vendría el Mesías, que vendría el ungido, que vendría el Cristo. Y que vendría ese Cristo, y ese Cristo cambiaría todas las cosas. Y viene ese Mesías. ¿Y quién es ese Mesías? Nos dice el apóstol Juan que ese Mesías es Jesús el Cristo. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Eso es lo que está enfatizando. Y recuerda que una de las enseñanzas de los gnósticos
era que había una diferencia entre Jesús y Cristo. Que Cristo era un espíritu que había descendido del cielo y había tomado posesión de un hombre ordinario llamado Jesús en el momento de su bautismo y lo había poseído hasta el momento de la crucifixión donde se había separado de él. Pero lo que Juan nos dice es que no puedes distinguir ni separar entre Jesús y el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Si tienes ahí tu Biblia, regresa a capítulo 2, versículo 22. 1 Juan 2, 22, porque ahí nos menciona esta enseñanza de una manera muy clara. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Este es anticristo, el que niega, no solamente niegas a Cristo, pero cuando tú niegas a Jesús, que Jesús es el Mesías, tú estás negando también al Padre. Así nos dice el versículo 22. Pero aquí el apóstol Juan nos recuerda que Jesús es el Mesías, pero no solamente nos recuerda que Jesús es el Mesías, pero nos dice otra cosa. Nos recuerda que Jesús el Mesías vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Jesucristo vino en carne. Una de las enseñanzas de los gnósticos era que como el cuerpo físico es malo, si Jesús o el Cristo, el Espíritu Cristo, si vino de Dios, pues no podía tener un cuerpo físico porque el cuerpo físico es malo. Entonces algunos de los gnósticos enseñaban que el Cristo se había manifestado en forma de un como holograma o de un fantasma. Y que aparentaba tener cuerpo y todos pensaban que tenía cuerpo, pero que realmente no tenía carne y hueso como nosotros. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Que Jesús, el Mesías, ¿cómo vino? Vino en carne, vino con un cuerpo físico. No solamente aparentó ser humano, sino que era realmente humano. Esto es algo que la Biblia enseña una y otra vez. Juan lo enseñó en su Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo enseñó esto en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, cuando nos manda, ¿se acuerdan? A que el sentir de Cristo lo tengamos nosotros y que Cristo, a pesar de que existía en la forma de Dios y tenía toda la esencia de Dios, que no se aferró a su posición, sino que se hizo semejante a nosotros y tomó carne humana y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Esta es la enseñanza que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. Esta es la enseñanza que viene de parte de Dios, que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, descendió de la presencia del Padre y tomó forma humana y caminó entre nosotros y cumplió la ley, algo que nosotros no podíamos hacer. Cumplió perfectamente la ley, todas las demandas, todas las expectativas que Dios tenía de la humanidad. Cristo cumplió. Y por eso Él puede ser la propiciación por nuestros pecados. Porque es un hombre. Y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es por eso que Él pudo ir a la cruz y morir sobre la cruz. Y ahí sobre la cruz Dios descargó toda su santa ira. Toda su justicia que había sido ofendida por los pecados de Israel y por los pecados de cada uno de nosotros, esa ira fue descargada sobre Cristo para que ahora cualquier persona que confiese que Jesucristo vino en carne y murió sobre la cruz, que esa persona pueda saber que es de Dios y reciba así el perdón de sus pecados, algo que nunca pudiera alcanzar por sí mismo. Y es triste ver cómo tantas personas el día de hoy están cargando con esa losa pesada de intentar agradar a Dios. Esa losa pesada de intentar aspirar a llegar a una perfección o a un grado de bondad suficientemente grande para que Dios le acepte un día en el cielo. Pero Jesucristo vino para quitarnos esa losa.
Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Y ahora buscaríamos agradarle no por obligación, no por miedo, no por temor a ir al infierno y ser rechazado por Dios, no porque aspiramos a algo, sino porque Dios ya nos ha dado algo. Ya nos lo ha dado en la persona de Cristo, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. Y ahora como respuesta de amor nos dice Romanos capítulo 8 que ahora la justicia de la ley que Israel no pudo cumplir, la justicia de la ley ahora se cumple en nosotros, sus hijos. Porque ahora caminamos como nos dice Romanos 8. Nos dice Romanos 8 que ahora caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y eso es como nosotros cumplimos con lo que Dios quiere. No es por la ley, no es por nuestras buenas obras, sino que es por Cristo. Y ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros, obra en nosotros y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y nos da la posibilidad de vivir una vida en santidad. Y sí, ninguno de nosotros es perfecto, por supuesto, pero crecemos en santidad, somos transformados por Dios. Entonces, esto es lo que confiesa una persona que viene de Dios. Confiesa que Jesús es el Cristo y que vino en carne. Nos dice el versículo 3, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas son palabras bastante fuertes, ¿no? De parte de Juan. Porque nosotros sabemos que el espíritu de anticristo es un espíritu que está energizado por Satanás mismo. Y hay un anticristo que vendrá, según el libro de Apocalipsis, que vendrá en el futuro. Pero Juan ya nos ha dicho que hay muchos anticristos que han salido por el mundo. ¿Y cómo han salido esos anticristos? Han salido en formas de personas que traen un mensaje falso. Y esas personas no son, y esto es algo que es difícil para nosotros en nuestro mundo de tolerancia, donde nadie tiene la verdad y cada quien tiene su propia verdad. Es impactante decir esto. Es impactante decir que algunas personas traen un mensaje que viene de Satanás mismo, que viene del diablo mismo. Y no nos gusta hablar así, pero es lo que el apóstol Juan dice. El apóstol Juan sabemos que todo es blanco y negro en primera de Juan, ¿verdad? Es luz o tinieblas. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No hay más opciones. Y el movimiento gnóstico que venía no era simplemente como que, bueno, unas buenas personas que están equivocados en unos detallitos. No eran simplemente, hermanos confundidos sobre algunos puntos. No, el apóstol Juan dice que estas personas vienen energizados, ¿por qué? Por Satanás, por el diablo. Y nosotros necesitamos discernir. Por supuesto que pueden haber diferencias de opinión sobre temas secundarios, ¿verdad? Dentro de lo que es el cristianismo genuino. Pero llega un momento cuando tú cambias la esencia de la enseñanza cristiana a tal grado que ya deja de ser cristianismo, ya deja de ser el mensaje de Dios. Y el apóstol Juan aquí toca uno de esos puntos que tú no puedes cambiar. Si tú cambias este punto, entonces ya no es de Dios. El apóstol Juan entonces nos dice, examina cada espíritu. No aceptes ingenuamente una persona que viene y porque tiene cierta apariencia o porque dice ciertas palabras o porque te parece muy amable. Pues tiene que ser de Dios. No seas ingenuo. Examina cada espíritu. Tenemos que ser como las personas de Berea. Nos dice el apóstol Pablo que el apóstol Pablo había salido de Tesalónica y había llegado a Berea, y nos dice en Hechos capítulo 17 versículo 11 que las personas de Berea eran más nobles y que examinaban las escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. Y hermano, nosotros tenemos que ser este tipo de personas
Personas que escuchamos lo que las personas nos dicen, lo que enseñan, lo que confiesan y examinamos lo que dicen. No aceptamos ingenuamente lo que estas personas nos enseñan. Lo examinamos. Ahora, esto pudiera causarnos cierta preocupación, porque vivimos en un mundo de confusión religiosa. Vivimos en un mundo donde hay tantos mensajes y quizás hoy más que nunca tenemos acceso a esos mensajes, ¿verdad? Porque solamente tienes que conectarte a YouTube o a Facebook y empiezas a ser bombardeado por diferentes corrientes, diferentes influencias y tienes acceso a todas las enseñanzas de todas las religiones del mundo. Y a veces pudiéramos sentir cierta confusión y preocupación. Quizás te sientes incapaz de discernir y de evaluar. O sea, pero es que yo soy, pues, hermanito tal, ¿verdad? Hermanita tal. Yo no fui a la UCLA, yo no estudié teología, yo no tengo un doctorado en teología, yo no soy pastor, yo no soy diácono, quizás yo no soy maestro de escuela dominical. ¿Cómo puedo yo discernir? Yo no siento la capacidad de discernir. Pero el apóstol Juan nos escribe para darnos seguridad. Nos escribe para darnos seguridad. Y entonces en el siguiente versículo, el versículo 4, nos menciona una verdad que nos llena de seguridad. Nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién habían vencido? A estos falsos profetas. Nos habla en términos de una victoria que nos sugiere como una batalla, una lucha, una pelea. Y sí, hay una batalla espiritual que se está librando, pero no es una batalla que se está librando entre iguales. Es como si un niño de 5 años quisiera pelear contra un boxeador de 25 años. ¿Quién va a ganar? No va a ganar el niño, ¿verdad? Y sí, existe el mal, pero el mal es como ese niño de 5 años. O sea, no es una batalla entre iguales. Sería como si Josías y yo fuéramos a hacer una competencia de levantar pesas, ¿verdad? No sería una batalla entre iguales, ¿verdad? Y entre el mal y el bien hay una batalla, pero por un lado tenemos al Dios omnipotente, creador del universo, que está en cada uno de nosotros en la presencia o la persona del Espíritu Santo, y Él está luchando y Él está trayéndonos a nosotros la victoria, porque noten, la victoria no viene de nosotros. Versículo 4 nos dice que los hemos vencido, sí, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, hay una batalla. Pero la batalla no depende de tu astucia, ni de tu inteligencia, ni de tu propia fuerza, sino depende del Espíritu de Dios que mora en ti y que es más grande que el mundo. Y eso asegura para ti la victoria si eres realmente hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios no va a ser engañado. No va a caer presa del error. Esto lo dice Jesucristo claramente en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En ese mismo capítulo, en el versículo 8, Juan 10:8 dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas conocen a su pastor, las ovejas solo oyen una voz y solo oyen la voz de Jesús. Es la garantía. Jesús mismo también enseñó esto en Marcos capítulo 13, versículo 22. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O
sea, ¿qué nos dice Jesucristo en Marcos 13? Que no es posible engañar a los escogidos. Que esos falsos cristos y falsos profetas van a engañar a muchas otras personas, pero no van a engañar a los que son de Dios. Los que son de Dios no van a ser engañados. Los que son de Dios van a perseverar en la verdad. Y no es posible que el verdadero Hijo de Dios sea engañado. Entonces, si tú estás aquí y tú eres el verdadero Hijo de Dios, tú puedes tener seguridad. Tú puedes tener confianza. Hay victoria y la victoria viene de Dios, no de ti. Y tú puedes entonces estar tranquilo. Ahora, esto no significa que tú puedes estar relajado, pero sí puedes tener tranquilidad. O sea, tú no puedes simplemente dormirte entonces espiritualmente y decir, pues total, entonces pues Dios ha vencido y ya no pasa nada. No, el apóstol Juan te está diciendo, examina todo espíritu. Vigila. Prueba. No seas ingenuo. Sí, Dios te va a proteger. ¿Sabes? Una de las maneras que Dios te ha protegido es que te ha dado la Biblia. Te ha dado su palabra. Y Él espera que tú abras este libro, y que tú leas este libro, y que tú estudies este libro, y que tú conozcas las enseñanzas de este libro. Entonces tienes que estudiar, tienes que conocer. Pero este versículo sí nos da tranquilidad, ¿verdad? Hay victoria. Dios ha vencido el mundo. Él es mayor que el mundo. Dios nos está guardando. Y entonces podemos tener paz. Podemos tener tranquilidad en nuestra vida. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y tú estás evaluando lo que se está enseñando, Dios quiere que tú tengas seguridad. Y quizás tú sientes cierta confusión. Pero lo que Dios te dice es que, mira, te he dado mi palabra. Estúdiala, léela, créela. Y esos espíritus que vienen, compáralos con la palabra. Compáralos con la palabra. Y eso es lo que te va a dar esa seguridad y esa victoria en tu propia vida. Ahora, es interesante, cuando llegamos al siguiente versículo, al versículo 5, que el apóstol Juan parece estar muy convencido de que sus lectores son de Dios y que no son del diablo. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me venía a la mente la pregunta, ¿por qué puede Juan estar tan seguro de que sus lectores sí son de Dios? Interesante, ¿no? Y estaba pensando que si podamos identificar por qué Juan dice que sus lectores son de Dios y por qué está tan convencido de que son de Dios, entonces podremos nosotros saber si nosotros somos de Dios. O sea, podremos aplicar eso a nuestra propia vida, entonces estar convencidos de que nosotros también somos de Dios. Entonces es muy interesante lo que el apóstol Juan dice, porque nos va a enseñar a nosotros si somos realmente de Dios. Entonces, ¿qué acción, qué cualidad, qué es lo que permite que tú sepas si tú eres de Dios o no? Ahora, recuerda que nos ha dado 3 exámenes. Tenemos que amar a Dios y a los hijos de Dios. El examen del amor. El examen de la santidad. Tenemos que andar en luz como Él está en luz. Pero ahora mismo estamos en el examen de la doctrina. Y noten lo que dice aquí. En el primer punto, nos preguntábamos cómo podemos discernir si los espíritus son de Dios. Y dijimos que la manera de discernir si son de Dios es evaluando lo que confiesa, lo que enseña ese espíritu. Esa es la primera enseñanza. Pero ahora queremos preguntarnos, ¿cómo puedo saber si yo soy de Dios? Bueno, ¿cómo puedes saberlo? Pues en los siguientes versículos, en el versículo 5 y el versículo 6, tú puedes saber si tú eres de Dios examinando a quien escuchas. Es examinando a quien escuchas, a quien oyes. Note cómo lo expresa el apóstol Juan. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿qué te permite saber si tú eres del espíritu de verdad o si eres del espíritu del error? Y la manera que tú puedes saber de quién eres es preguntándote a quién escuchas, a quién oyes. Examina a quién oyes. Los del mundo oyen al mundo. Versículo 5, ellos son del mundo, los falsos profetas que salían negando que Jesús, el Mesías, había venido en carne, eran del mundo. Hablaban cosas del mundo. Hablaban enseñanzas que al mundo le parecían súper interesante y lógico y aceptable. Eran cosas que el mundo aplaudía y que sonaba muy interesante para la gente del mundo. Era muy lógico para ellos. Y entonces el mundo los oye. Entonces estas personas traen estas enseñanzas falsas. Dicen, no, Jesús no es el Mesías. No, Jesús no vino para ser la propiciación por tus pecados. Yo quisiera nada más detenerme ahí un momento. Deleítate un segundito en esa realidad. Todas tus ofensas en contra de un Dios santo pueden ser perdonadas por Cristo. ¿No es una grandiosa verdad? Es una gran realidad. Y estas personas vienen negando esa realidad. Y al negar esa realidad, el apóstol Juan dice que entonces son del mundo. Y si tú quieres saber si tú eres del mundo, entonces pregúntate, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? El mundo niega estas cosas. Y sabes, el día de hoy hay muchos grupos religiosos, muchos falsos profetas que vienen y niegan estas realidades. Y es difícil de identificarlos porque tienen vocabulario a veces que hasta suena cristiano. Hablan de Dios, algunos hablan de Jesús. A veces traen la Biblia bajo el brazo. A veces traen cierta vestimenta y traen una bonita sonrisa. Incluso tienen el nombre cristiano o iglesia en el nombre de su grupo. Pero, ¿sabes? Están negando que Jesús es el Cristo. Están negando que Jesús es el Hijo de Dios. Están negando que Cristo vino para traer vida eterna al morir sobre la cruz. Niegan algunos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y aún así quieren llamarse cristianos. Y esas personas no son cristianas. No traen el mensaje de Dios. Tuercen las Escrituras. Y sabes, esto pasaba en el tiempo del apóstol Pablo. Pasaba en el tiempo del apóstol Pedro. Hay un versículo que siempre me llama la atención en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, porque el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y de los escritos del apóstol Pablo. Te invito a buscarlo porque es muy interesante. 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Qué curioso, ¿no? El apóstol Pedro dice, Pablo a veces sí escribe cosas complicadas. Si Pedro dice esto, pues siéntete con cierta tranquilidad, ¿verdad? Cuando lees algunas cosas que se te hacen difíciles. Pero luego noten lo que dice. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nada más un apunte. Aquí el apóstol Pedro dice que los escritos de Pablo entran dentro de ese grupo de las escrituras. O sea, dice que lo que Pablo escribió son como las otras escrituras.
Entonces lo que tenemos en el Nuevo Testamento es igual en valor y en inspiración como lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero dice que hay personas que tuercen estas enseñanzas. Y que al torcer esas enseñanzas, ¿a dónde les lleva? Les lleva a la perdición. Les lleva a la perdición. Y entonces tú no quieres creer las enseñanzas de estos falsos profetas, porque ¿a dónde te van a llevar? Te van a llevar a la perdición. Eso es a dónde te van a llevar. Y hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren saber nada de lo que Dios dice, y a veces como cristianos nos frustramos, ¿no? ¿Por qué no creen? Bueno, Jesús habló de esto en Juan 8, 43, 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Como que hay personas que la Biblia es como otro idioma para ellos y no quieren entenderlo, no quieren escucharlo. ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la razón. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no pueden ver? Porque no son de Dios. Y entonces hablan las palabras del diablo. ¿Qué habla el diablo? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces los del mundo escuchan a los falsos profetas que traen mentira. ¿Y sabes por qué lo escuchan? Porque son del diablo. Son de él. En Juan 8:47, mismo pasaje, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces el mundo, el que no es de Dios, escucha al mundo. ¿A quién escucha el que es de Dios? Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ahora, ¿quién es el nosotros que menciona ahí? El nosotros que menciona ahí son los apóstoles. Esto queda muy obvio en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, donde dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Nosotros como apóstoles tuviéramos comunión directa con Jesucristo y por tanto con el Padre. Si tú quieres tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, entonces tú tienes que escuchar el mensaje apostólico. ¿Qué escuchan los hijos de Dios? Escuchan el mensaje apostólico. Escuchan lo que enseñan los apóstoles. ¿Y dónde tenemos, hermanos, lo que enseñaron los apóstoles? Lo tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. Ahí están las enseñanzas de Dios. Y si tú quieres tener comunión con Dios, entonces tú tienes que creer el mensaje de los apóstoles. Tú tienes que aceptar lo que ellos enseñaron. Es la única manera que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y cuando tú tienes comunión con Dios, entonces tú conoces a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que escuchar a los apóstoles. Y cuando tú escuchas a los apóstoles, entonces tú cumples lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué es conocer a Dios? Bueno, Juan nos lo explicó, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Entonces, ¿a quién escucha una persona que es de Dios? Escucha a los apóstoles.
Escucha el mensaje que fue preservado para nosotros en las páginas del Nuevo Testamento, que nos enseñan que el Dios de Israel, que dio la ley en el Antiguo Testamento, ahora ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es ese siervo prometido en Isaías 53, aquel que vendría para morir por nuestros pecados y que vería descendencia, nos dice Isaías 53, que Él resucitaría después para tener mucha descendencia, y nosotros somos su descendencia. Nosotros somos la simiente de Dios a través de la persona de Jesús. Y la persona que es de Dios escucha y cree ese mensaje. Y si no crees ese mensaje, entonces no eres de Dios. No eres de Dios. Y eso nos deja con cierto peso, ¿no? Con cierta preocupación. Pudieras tener preocupación por tu propia alma. Pero Dios te está ofreciendo vida eterna en la persona de Jesucristo. Y si tú crees en la persona y obra de Jesucristo, que Cristo vino para traer perdón para nuestros pecados muriendo en la cruz, y tú crees en Cristo exclusivamente, entonces Dios te perdona y Dios te da vida eterna. Tú pudieras tener preocupación por familiares. Quizás tú pudieras tener preocupación porque no sabes si estás escuchando la voz de los apóstoles. Hermanos, necesitamos discernimiento. El día de hoy hay falsos profetas y parecen ser cristianos y a veces pertenecen a grupos muy numerosos. La semana pasada, fue domingo por la noche que estábamos viajando. Pasamos por la ciudad de Houston y pasamos al lado de la iglesia más grande de Estados Unidos. La iglesia está en Houston, se llama Lakewood. El pastor de esa iglesia se llama Joel Osteen y quizás muchos de ustedes lo conocen. Esa iglesia se reúne en lo que antiguamente era la arena donde jugaban los Houston Rockets de la NBA. En esa arena que compró la iglesia de Lakewood entran 16,000 personas. Cada domingo tienen por lo menos 2 cultos. Entonces aproximadamente 30,000 personas llegan cada domingo para escuchar los sermones. Millones de personas más escuchan los sermones de Joel Osteen por internet. Ha escrito como 14 libros aproximadamente, que casi cada uno de ellos ha llegado a ser uno de los libros más vendidos en Estados Unidos cuando él los publica. Es un hombre que es millonario. Le han apodado el predicador sonriente, porque tiene una sonrisa de 1,000,000 de quilates. O sea, es contagioso y todo lo que predica Joel Osteen es positivo, nada es negativo. No habla del pecado, dice, las personas ya sienten mucha culpa. Entonces no hay que hablarles del pecado, vamos a hablar de cosas bonitas, vamos a hablar de cosas positivas. Y lo que él llega a decir es que mira, tú tienes que declarar que tú eres rico, tú tienes que declarar que tú eres fuerte, tú tienes que declarar que eres inteligente, tú tienes que declarar que tú eres saludable, y todo lo que tú declares Dios te lo va a dar, porque lo que Dios quiere es que tú te sientas bien. Este es el evangelio de la prosperidad, así se conoce, es el falso evangelio de la prosperidad, donde personas convierten a Dios en su propio esclavo, en vez de servir ellos a Dios. Y este es el predicador más famoso de Estados Unidos y uno de los más famosos del mundo entero el día de hoy. Sus libros se publican en español. Dices, bueno, a mí, ¿qué más me da? Bueno, muchos de nosotros conocemos mucho de su ministerio a través de sus libros. Algunos conocemos algo de su ministerio a través de un hombre que por 10 años fue el pastor de la iglesia hispana de Joel Osteen. Ya no lo es, pero por 10 años lo fue. Es un hombre que quizás algunos de nosotros escuchamos sus cantos, se llama Marcos Witt. ¿Y qué es lo que enseña? El mismo evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Falso evangelio de la prosperidad. Es un hombre que cuando en una entrevista en el canal televisivo CNN le preguntaron
cómo una persona podía llegar a Dios y si Cristo era el único camino para llegar a Dios. Él dijo, pues que no sabía. Le preguntaron, si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo para nada. Joel Osteen comentó, pues la verdad es que yo soy muy precavido a la hora de decir quién entrará y quién no entrará al cielo. No sé. Y el entrevistador le preguntó, pero si tú crees que tienes que creer en Cristo, ellos están mal, ¿verdad? Bueno, no sé si creo que están mal. Habló de los hindúes en la India, donde él había visitado, y dijo, yo creo que solo Dios puede juzgar el corazón. Pasé mucho tiempo en la India con mi padre, yo no lo sé todo sobre su religión, pero sé que aman a Dios. Y la verdad es que no sé, he visto su sinceridad y por eso no sé. Entonces si tú eres sincero, pues entonces Dios te va a aceptar. Aceptaron llamadas telefónicas de los oyentes y un oyente le insistió y le dijo, la Biblia enseña claramente que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que es la única manera de llegar al Padre. Y entonces Joel dice, yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces el entrevistador le dice, pero ¿el judío entonces no va al cielo? No es lo que estoy diciendo. Mira, yo no puedo juzgar el corazón, solo Dios. Y entonces le pregunta el entrevistador, ¿y qué de los ateos? ¿Sabes? Voy a dejar a Dios ser el que juzgue quién va al cielo y quién va al infierno. Dios va a mirar su corazón y solo Dios sabe lo que hay ahí. Es que ese mensaje sería muy negativo. Decir que un ateo no puede entrar al cielo sería muy negativo. Todo es positivo. Y está la persona, el pastor más famoso de la iglesia más grande, de supuestamente la nación más cristiana del mundo el día de hoy. Hermanos, no aceptemos ingenuamente cada espíritu. Examinad a los espíritus. Eso pasa el día de hoy. Entre América Latina hay otras personas que enseñan el mismo evangelio, incluso cosas más extremas que Joel Osteen, y son muy conocidos y los vemos en Facebook. De repente aparece en Facebook Guillermo Maldonado. Enseña cosas mucho más peores que lo que enseña Joel Osteen. Cash Luna, y el mundo está lleno de este tipo de personas. No enseñan un mensaje bíblico, no enseñan el mensaje apostólico. Y por tanto, no son de Dios. Y el que es de Dios, no los escucha. No los escucha. El que los escucha, no es de Dios. Y lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Hermanos, vivimos en un mundo de confusión. Pero tú puedes saber que tú eres de Dios cuando tú escuchas el mensaje apostólico. Tú no puedes aceptar ingenuamente una persona porque tiene una sonrisa de 1.000.000 de quilates, porque viene con corbata o porque incluso trae una Biblia debajo de la mano. Tú tienes que examinar las enseñanzas de esa persona. Tú no puedes decir, bueno, es que son muy populares, vienen de un movimiento muy grande. Eso da igual, tú tienes que examinar lo que enseñan. Cada vez que tú abres la puerta de la librería cristiana, tú tienes que examinar. Cada vez que tú lees un artículo en Facebook o Internet, tú tienes que examinar. Cada vez que escuchas algo en la radio o en YouTube, tú tienes que examinar. Cada vez que una persona viene y te habla cosas bonitas que ha aprendido acerca de Dios, tú tienes que examinar lo que dice. Cada vez que tú vengas a Iglesia Bautista La Gracia, tú tienes que examinar lo que se te enseña para ver si es el mensaje apostólico. Y aunque vivimos en un mundo donde a veces nos cuesta distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios, no tenemos que tener duda ni confusión. Examinamos a los espíritus.
Examinamos lo que confiesa. Y si es el mensaje apostólico, es de Dios. Y si no es el mensaje apostólico, no es de Dios. ¿Y cómo sabes si tú eres de Dios? ¿A quién escuchas? ¿Escuchas el mensaje apostólico? Eres de Dios. Y la victoria es tuya, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar. Padre, vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de luchas, de debates, de mensajes contradictorios. Y Padre, en medio de esa confusión, yo pido que tú des claridad. Y Padre, pudiera ser que el día de hoy entre nosotros hay personas que no han creído única y exclusivamente en la persona de Cristo. Y yo te pido que tu Espíritu traiga claridad a esos corazones. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Padre, yo te pido por esas personas. Obra en ellas. Que aquellas escamas que han cegado sus ojos caigan de sus ojos. Que puedan entender y ver la verdad. Padre, yo te pido por algunos de tus hijos que quizás no han conocido tu palabra como deberían. Padre, yo te pido que tú los lleves a un estudio más profundo. Y que puedan tener un discernimiento mayor de lo que tu palabra enseña realmente. De cuál es el mensaje apostólico que tú has dado para nosotros en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Padre, haznos personas de la palabra. Padre, yo te pido por alguna persona que ha estado escuchando esos mensajes que no son tuyos. Padre, yo te pido que tú le ayudes, que tú aclares su vista, que le des comprensión, que entienda lo que tu palabra enseña, que crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, que vino a morir en la cruz, que resucitó al tercer día, que ahora cualquier persona que deposita su fe en Cristo tiene perdón de pecados. Padre, ayúdanos a no tener confusión. Padre, ayúdanos a oír tu voz y a seguirte. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.